Cada evangelio narra el ministerio o las vivencias de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en cierta manera, resumen la historia del Señor Jesús en la tierra a través de los milagros, sanidades, las persecuciones, ¿verdad?, que vivió, su crucifixión hasta su resurrección. Y entonces el escritor, ¿verdad?, o el autor Lucas nos narra una de las muchas historias o encuentros que el Señor Jesús tuvo con la humanidad, con personas no muy distintas a nosotros, personas llenas, ¿verdad?, de pecados, cargadas, enfermas, quizá olvidadas, y el maravilloso poder, ¿verdad?, de su amor que reflejó para con ellos. Y la historia dice que estaba cierto varón llamado Simón, el cual era fariseo, para que fuese, ¿verdad?, a comer o a cenar con él a su casa. Y la historia dice que el Señor atendió al ruego de Simón y llegó hasta su mesa. Y estando ahí en su mesa, ¿verdad?, aparece inmediatamente otro personaje, de la cual el autor no plasma el nombre, pero sí plasma lo que era. Dice, esta era una mujer pecadora. Una mujer, ¿verdad?, que se acercó a Jesús por detrás y al verle, dice que simplemente lloró y empezó, ¿verdad?, a lavar los pies del maestro y empezó a enjugar o a secar sus pies con su cabello. Y entonces es una de esas muchas historias que al día de hoy podemos entender el gran amor que Dios tiene, ¿verdad?, por todos en general. La Biblia dice que el Señor vino a salvar lo que se había perdido, y Apocalipsis nos dice que el Señor vino como Dios de toda lengua, de todo linaje y de toda nación, porque Dios no hace acepción de personas. Lo que cabe resaltar de esta historia es que esos dos personajes tenían, vamos a llamarlo así, la misma oportunidad de estar con el maestro, ¿verdad? La Biblia dice que Simón era fariseo, hermano. Los fariseos eran las personas de aquel tiempo, que vamos a llamarlo así, eran los religiosos, las personas que iban, ¿verdad?, a celebrar o eran partícipes de las ceremonias eclesiásticas, eran intérpretes de la ley, o sea, conocían la ley mosaica, lo que el Dios al que ellos servían pedía. Y entonces él, ¿verdad?, dice que rogó, él buscaba que la presencia del maestro o de Jesús fuera hasta su casa. Y el otro personaje, que es la mujer pecadora, la Biblia solamente la marca como que ella llegó. ¿Qué quiere decir el Evangelio con esto? Que a veces muchos de nosotros, en algunas ocasiones, inclusive un servidor, a veces hemos sido Simón. Simón rogaba para que Dios entrara en su casa, para que se sentara a la mesa. Muchos de nosotros rogamos, oramos, clamamos, le pedimos a Dios ser partícipes muchas veces, ¿verdad?, de sus milagros, de su sanidad, de su poder, pero el relato de hoy va más allá de eso. No dice que Dios no se acercó a él, sino que dice que Dios fue a él y Dios estuvo ahí con él. Pero al llevarse esa actividad, aquella mujer también llegó, y Simón, antes de ver al maestro, lo que vio fue a la mujer. Y al ver a la mujer, rápidamente dijo, si supiera, o si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer le está tocando. La Biblia dice que lo dijo entre sí. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que Simón, muchos de nosotros interpretamos la palabra de Dios con sabiduría que nosotros creemos, venimos y somos parte de un ministerio, tenemos la emoción de orarle al Señor y decir, Señor, ven, me llena mi vida, pero inmediatamente, ¿verdad?, ponemos a prueba la veracidad de Dios cuando vemos que Dios está actuando en una persona que, según a nuestro criterio o juicio, no merece ser tocada o utilizada por Dios.
Y fue lo que le pasó a Simón. La Biblia dice que Simón rogaba, y cuando hablamos de ruego, es algo, usted tiene a su hijo que le dice, papá, cómprame esto, papá, llévame. El rogar es estar constantemente pidiéndole algo a alguien. Quizá decirle, oiga, Jesús, ven a mi casa, Jesús, quiero que vengas a mi casa, Jesús, ven a cenar, Jesús, te invito a que vengas a mi casa. Y dice que el Señor atendió al ruego de él. La insistencia de Simón porque Jesús estuviera allí fue tanta que el Señor accede. Pero el hecho de que el Señor haya ido ahí no había cambiado la manera en la cual, ¿verdad?, se comportaba Simón. Y es algo que habitualmente llena las iglesias. Porque muchos de nosotros, siempre les digo, podemos estar aquí y rogamos al Señor a través de la alabanza que se manifieste, que haga algo, un milagro, pero no quita muchas veces la esencia de lo que somos. ¿Por qué? Porque inmediatamente Simón fue puesto a prueba, al grado que esa mujer que la Biblia marca como pecadora, que se cree que ella era prostituta, porque era como discriminaban a las mujeres en la antigüedad y aún en el Medio Oriente, era una mujer, ¿verdad?, que a los ojos del hombre era muy conocida, tanto que Simón al verla, hermanos, les decía yo, se impactó en decir, Jesús, al que yo le estaba rogando, si verdaderamente fuera profeta, él supiera quién es él. Hermanos, a Jesús, al Dios que nosotros servimos, a lo largo de todo el Evangelio, se le criticaba, se le cuestionaba y se le juzgaba porque decía que era amigo de pecadores, que era comedor y bebedor de vino, que por Beelzebú echaba fuera a los demonios, porque los fariseos siempre tenían que encontrar un punto para justificar su falta de credibilidad hacia el Mesías, que hacía ver los errores que para ellos eran errores. Decía, no puede sanar en día de reposo, no pueden hacer esto, va en contra de la ley, apedrea a la mujer adúltera. Pero dice que Jesús, y como hablábamos en prédicas pasadas, nuestro Dios Todopoderoso vino, hermanos, a darle gracia, a amar a aquel que no se merecía ser amado, a aquel que era discriminado por el género humano, era aquel al que él más llamaba, al leproso, a la prostituta. Hermanos, aquellos que hoy, en la actualidad también, la generación de los que nos llamamos cristianos, a veces despreciamos. Y entonces, ¿cómo puede Dios utilizar o dejarse tocar por una prostituta, por una pecadora? Y es ahí cuando también hoy en día la iglesia duda de la veracidad de Dios. Porque a veces usted viene a la iglesia y le ruega, y por eso decía que a veces somos Simón, inclusive a lo mejor sin darme cuenta muchas veces yo he sido Simón, porque dudamos que Dios pueda utilizar a alguien por su pasado, por lo que ha hecho, por sus errores, por las cosas que a veces, hermanos, Él ha demostrado. Y entonces decimos, si fuera de Dios, Dios no tocaría porque sabe cómo viene ella. Pero cuando nosotros declaramos eso con nuestra boca, lo que estamos declarando es que no conocemos a nuestro Dios, porque la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, sino que Dios es lo que necesita, alguien que no simplemente le busque al Señor, hermanos, de labios, sino que venga a buscarle de corazón. El pueblo de Israel también le rogaba al Señor, le decía, Señor, sálvanos. Y el Señor decía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios necesita creyentes, personas, que no tan solo como Simón roguemos, sino que sepamos darle a Dios lo que Dios se merece. Y es algo que se ha dificultado, no tan solo en la iglesia nuestra o en el corazón de cada uno de nosotros, sino en general en el cristiano. No le hemos sabido dar al Señor el lugar que Dios se merece. Y Dios se lo hace ver a Simón. Simón dice la palabra que entre sí, Simón no expresó, sino que lo pensó, dijo, si este fuera profeta, sabría quién es. Y entonces dice que el Señor le contesta, le dice, Simón, vamos a volverlo a leer. En el 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí,
Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Simón todavía expresaba que Jesús era su maestro. Expresaba, cuando tú dices maestro, es alguien que te enseña, alguien de quien estás aprendiendo. Pero la Biblia dice que Jesús conoce las intenciones de vuestro corazón. ¿Quién conocerá al hombre? Sino Dios, dice el Espíritu del Señor, que mora, que nos hizo, que nos formó. Él, hermanos, era parte de muchos creyentes que hoy habitamos la casa del Señor. Creyentes que al ojo del hombre demostramos creer en el Señor, pero al ojo de Dios estamos reprobados. Él le dice: sí, di, maestro, como les digo yo. Hermanos, el Señor nos manda amar y todos dicen amén. Y les digo, hay que perdonar, y cuando yo predico todos dicen amén. Y siempre les he dicho, el amén es así sea, así será, pero no es así. Porque repetitivamente o constantemente caemos en esos errores. Es como cuando le decía a Simón: di, maestro, o sea, sí, enséñame. Pero realmente no se estaba dejando enseñar por Dios, sino que era algo falso, algo simplemente externo. Era apariencia, y la apariencia es lo que Dios, hermanos, desecha. Es lo que Dios no mira, y es lo que más cuida el género humano. Lo que más cuidamos nosotros es vuestra apariencia. Desde el hecho de que hoy se levantó usted, se miró al espejo, las hermanas se peinaron, vio que sus zapatos vinieran boleados, que la playera viniera planchada. Inclusive mi esposa me dijo antes de predicar: bájate bien la camisa, porque se te está saliendo la camisa de abajo. No quiere decir que esté mal, pero es la apariencia que vamos a dar a través quizás de alguien que esté grabando, de alguien que me esté viendo a mí, y es algo que al género humano le preocupa en general, la apariencia y no lo que hay dentro de nosotros. Usted no se duerme y cabecea en el servicio porque ¿qué va a decir el hermano que predica? Usted ora fuerte porque ¿qué va a decir el hermano que dirige la oración? Usted pasa que oren porque ¿qué va a decir su esposo de que no pasó y se siente enfermo? Solamente la apariencia es algo que mueve o impulsa en gran manera hoy al cristianismo. Y es algo que Dios, no tan solo en la historia de Simón el fariseo y la mujer, sino que en muchas otras historias, Dios les recrimina a los fariseos. Les dice: la apariencia es algo que el Señor detesta. ¿Por qué? Porque Él realmente no puede ser burlado, dice Gálatas. ¿Por qué os engañáis a vosotros mismos? ¿No sabéis que nadie puede engañar a Dios? ¿O que Dios no puede ser burlado? Entonces, cuando el Señor oye la voz de Simón que le dice: di, maestro, el Señor le narra una historia. Le dice: Simón, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ninguno para pagarle, aquel, ¿verdad?, personaje les perdona a los dos. Y entonces le dice: Simón, ¿quién crees que le ame más? A lo que Simón, sin saber que se refería a él, le dice: pues al que le perdonó más. Y le dice: bien has juzgado. Y entonces va a la mujer y le dice: mujer, tu fe te ha sanado. Dice la Biblia y la enseñanza que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. En esta enseñanza, aquella mujer que no había rogado nada, simplemente quería sentir la presencia de Dios. Fue una mujer que no llegó diciéndole: maestro. Ella llegó, hermanos, a sus pies a alabarlo. Entonces el Señor le dice: Simón, entré yo a tu casa. Entré yo a tu casa, Simón, y no me diste lo que tenías que darme. Tenías que darme agua para lavar mis pies, no me la diste. Y esta mujer no ha parado de llorar. Tenías que ungirme y no me ungiste. Tenías que besarme y no lo hiciste. No se trata, hermanos, de rogar para que la presencia de Dios esté aquí o en tu corazón, sino
cómo nosotros sentimos la presencia de Dios. Simón se olvidó de sentir a Dios por sentir a la mujer pecadora que estaba ahí. Y es algo que nos pasa. Usted no siente la presencia de Dios en un servicio porque está viendo al hermano, está viendo a la hermana, porque está confundido. Es que cómo Dios va a usar a la hermana Liliana. ¿Será que sea Dios? ¿O será que no sea? Esa historia se presenta a menudo cada domingo a las 11 de la mañana, no tan solo aquí, sino en muchos servicios en general, donde las personas, como Simón, como usted y como yo, olvidamos, a veces, hermanos, porque pensamos que ya conocemos todo, olvidamos que la presencia de Dios mora en nuestro corazón y no le damos a Dios lo que Dios se merece. El Señor se lo dice claro a Simón: Simón, entra a tu casa. ¿Y cómo me recibiste? ¿Cómo recibe usted al Señor? ¿Cómo recibe la palabra cuando alguien predica? ¿Cómo recibe la oración cuando alguien, verdad, a través de algún vaso o alguna hermana nos da un mensaje? ¿Cómo lo recibimos? Dice, esta mujer no ha parado de darme el recibimiento, porque esta mujer conoce que me necesita, que necesita el perdón, que necesita la sanidad. Pero a menudo, hermanos, el síndrome de la iglesia es este. La iglesia piensa que ya no necesita más, ¿verdad?, el perdón de Dios. Lo necesita la gente de allá afuera que no conoce, los hermanos que se van. Pero parece increíble que el mejor anfitrión de esta historia no fue el dueño de la casa, sino una mujer que llegó. Un anfitrión tiene que esmerarse por dar lo mejor, porque él es el dueño, porque el evento es ahí en donde él está, en su propiedad. Pero la historia dice que no fue así. Para desgracia de Simón, él no fue el mejor anfitrión, sino fue la mujer. La mujer que él reprobaba era la que mejor le estaba dando a Dios lo que Dios merecía. Y hoy, hermanos, muchos de nosotros podemos tener reprobados a ciertos personajes, inclusive de esta iglesia. ¿Por qué? Porque recordamos a las personas por lo que eran. Rahab, la ramera. Todos la conocen. ¿Por qué? Porque era ramera, y la Biblia lo dice así. Pero el pasado de Rahab no influyó en el futuro que ella iba a tener, porque iba a ser utilizada por Dios. Decía un personaje, imagínense que en la iglesia nos pusiéramos nosotros, ¿verdad?, el sobrenombre o la etiqueta como Simón se la puso a la pecadora, o como otros se lo pusieron a Rahab, que dijeran, ahí viene el hermano Jacob el chismoso. Y dijeran, Jacob el chismoso, ¿cómo estás? O que dijeran, hermano, soy predica, Jacob el mentiroso, Jacob el dormido. Porque si así fuera, muchos de nosotros también tendríamos esa etiqueta. Pero es una etiqueta que, aunque no la mencionamos, muchos la tenemos presente en la vida de las personas. Y es entonces cuando caemos en esta historia tan magnífica, porque nosotros no sabemos que Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. Y es algo tan grande, porque usted dice, Dios no puede elegir a él porque no está preparado. Hermanito, la Biblia dice lo contrario. Dios lo elige a él porque a él lo va a preparar. Usted no puede decir, yo no puedo usar ese vaso porque él no puede ser vaso. El hermano no puede predicar porque porque no está preparado. Hay hermanos que dicen, hermano, que yo no estoy preparado para hablar. Tú no lo vas a estar. Dios no elige a los preparados. Dios prepara a los elegidos. Y usted y yo somos elegidos que necesitamos ser preparados por Dios. Los fariseos, por eso eran fariseos, porque sentían que éramos preparados, pero no eran los elegidos por Dios, sino que Dios les decía, son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? ¿Por qué Simón podía ver el pecado de esa mujer y no podía ver el suyo? Porque habitualmente Satanás, hermanos, logra a nosotros, ¿verdad?, escondernos, como cuando Adán y Eva se escondieron cuando pecaron de la presencia de Dios. Simón se estaba escondiendo de la presencia de Dios por ver el pecado de esa mujer. ¿Y saben qué? Esa mujer iba arrepentida.
Esa mujer invirtió un perfume que a lo mejor lo ganó en todos los años de su pecado. Y dice que era de alabastro y lo vació entre el Señor. Ella estaba renunciando a las ganancias o a lo que ella había obtenido de una vida de pecado por entregárselas al maestro. Ella estaba renunciando a eso. Dice que valía aproximadamente entre 1 año o 2 años de salario por los denarios que costaba. O sea, a ella le había costado eso. A lo mejor era algo que era el fruto de su trabajo, que se preparaba para algún hombre o algo, pero ella decidió desecharlo y ponerlo a los pies del maestro, porque sentía que el maestro se merecía eso. Esos personajes, hermanos, no tan solo obtuvieron la sanidad de Dios, sino, si usted ha puesto atención en las historias, yo les decía, tu fe no tan solo lo sanaba, sino lo salvaba. Yo decía, tu fe te ha salvado. Tu fe te salva. Dios no solamente sanaba el aspecto físico de esos personajes elegidos, sino los salvaba ¿de qué? De lo que había de venir, de una vida de pecado. Lean la historia. Decía un hermano, en la lista de amigos de Jesús aparecían borrachos, pecadores, prostitutas, adúlteros, leprosos, que cualquiera de nosotros pudo haber dicho, ¿cómo el hermano Juan se junta con esa gente? Pero era la gente que Dios había elegido para prepararla, para hacerla parte de Él. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de serlo así. Pero lo importante es saber de qué manera estamos recibiendo nosotros a Jesús. Porque podemos estarle rogando al Señor. Le podemos estar rogando como si no, ven, ven Señor. Pero cuando el Señor está, no le damos al Señor lo que Dios se merece. Dice, así como Simón, cuando somos creyentes de Dios, aparte de una iglesia de mucho tiempo, es fácil para nosotros menospreciar la presencia de Dios. Es fácil, hermano. Cuando llevamos mucho tiempo en el camino de Dios, es fácil ya no sentir a Dios en una iglesia. Y no es porque la iglesia esté apagada. La Biblia dice que Dios se puede manifestar en esa silla donde está Juan, o allá afuera en la casa del vecino, porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Dios no hace acepción de personas. No es que la iglesia se esté apagando, que usted y yo estamos menospreciando su presencia porque estamos dudando si Dios está a causa del testimonio de otros. Es exactamente la historia de Simón y la pecadora. ¿Por qué usted ya no se llena en un servicio? Porque es fácil menospreciar ahora la presencia de Dios. La presencia de Dios pareciera que si hoy no se manifiesta Dios en este servicio, actuamos como si nada. Y es algo que necesitamos sentir día a día, la presencia de Dios en nuestras vidas. Se puede salir usted de un culto vacío. ¿Por qué causa? Porque lo ha menospreciado y la visita sale, hermano, qué bueno estuvo el culto. ¿Saben por qué? Porque es como la mujer pecadora. Porque le está perdonando mucho, porque él viene con su conciencia llena de fallas, de pecados, quizá viene enfermo, con dolor, con tribulaciones, y entonces llega a un lugar donde viene él cargado, y al igual que la mujer pecadora, viene y le deposita a los pies al Señor todo, y entonces esa persona puede sentir a Dios en su vida. Y dice, me voy diferente, hermano, me siento más ligero. Pero usted y yo a veces salimos enojados, salimos confundidos, salimos tristes, salimos apáticos. ¿Por qué causa? Por eso. Porque causa gran confusión en nuestra vida el gran amor y la bondad muchas veces de Dios que puede ser empleada en otra persona. Y es ahí donde a veces no entendemos, hermanos, el llamado que Dios nos ha puesto a nosotros.
Decía yo la prédica pasada, somos instrumentos del Señor y como instrumentos tenemos que ser utilizados. Nosotros en el medio en que estamos va mucha gente a pedirnos trabajo. Y hace unos días fue un personaje a pedirme trabajo y me dice, oiga, yo soy pintor, ¿me puede dar trabajo? Y le dije, sí, pero no hay mucha pintura. Para la otra semana quizá puedes venir, pero puedes hacer otra cosa. Si quieres, ven mañana y entonces ya cuando venga la pintura, te pones a pintar. Y me dice, no, mejor cuando haya pintura. Le dije, bueno, ok, entonces cuando haya pintura. ¿Y pintas con rodillo? No, con rodillo yo no pinto. Ah, bueno, con equipo Harley de alta presión. No, tampoco con ese. Y le digo, entonces yo con un compresor y pistolita. Y le digo, bueno, también tenemos compresores, si quieres pinta. Pero como para cuándo estará la pintura? Pues para la siguiente semana, le digo. Ah, bueno, para la siguiente semana me doy una vuelta, le agradezco. Y entonces yo dije, esa persona llegó diciéndome que necesitaba trabajar, que le diera trabajo. Le dije lo que había y entonces no quiso. Y dije yo entre mí como persona, pues no estaba tan necesitado, porque se hubiera quedado. Pero la verdad es que a lo mejor sí estaba necesitado, pero no quería hacer ese trabajo. Y es algo que pasa en la iglesia. Todos los que entramos aquí venimos necesitados de Dios, pero hay algo que no queremos hacer y mejor decimos, no, pues cuando Dios quiera. Ahí cuando ya Dios quiera llenarme, yo me lleno. Cuando Dios quiera que yo predique, pues yo predico, pero no buscamos enérgicamente sentir a Dios rápido en nuestra vida. Y a veces cuando lo sentimos, dejamos que se vaya apagando. Menospreciamos el amor de Dios muchas veces. El Señor se lo dijo claro a Simón. Dice la palabra de Dios en el versículo 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Le estaba diciendo el Señor a Simón que era lo que tenía que hacer, recibir a Dios de la mejor manera. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué haría usted si literalmente en forma física Dios fuera a su casa mañana, hermano Juan? ¿Qué haría usted? Que terrenalmente, o sea, literal, dijeran, hermano Juan, así como le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, que esta noche estaré en tu casa. ¿Qué haría usted? Literalmente como hombre, que le dijeran, hermano, mañana Jesús va a ir a su casa, Primeramente estaría bien gozoso en mi corazón y por segunda impactado. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Usted, hermano Elías? Primero, pues limpiar el hogar, no para recibir y ofrecerme del mundo para atenderle también. ¿Usted qué haría, hermano Liliana? Pues atender lo que para mí pareciera mejor de comer eso, pues se lo ofrecería. Por allá adentro, hermano, ¿qué haría? ¿Qué haría usted, hermano Isabel? Tamales, dice la hermana. Tamales. Quizás a lo mejor igual y no tuviera yo mucho, pero lo que yo tuviera se lo daría con una cosa. Esperando. Yo le daría amor, porque es lo que quieren. Sorprendida. Fíjense, todos dijeron, a ver, primero lo recibirían gozoso, la hermana no se despegaría de él, el hermano limpiaría su casa para que cuando llegara el maestro, pues me dijera, oye Elías, tienes la casa tirada. La hermana pues haría, no tamales, pero él dice, si yo no tengo mucho, de lo poco que tengo, se lo daría. Bueno, hermanos,
Cada domingo Dios quiere entrar en nuestro corazón, pero ni está limpio, ni estamos gozosos, ni le damos lo poco que tenemos, ni le damos amor, como dice la hermana Tina, que es lo que yo le daría. Y como decía por ahí el hermano, y mucho menos lo abrimos. ¿Quién de ustedes, si Dios estuviera literalmente afuera de su casa y le tocara, no le abriera? Que dijera, es Jesús, y te da, y está Jesús afuera, no le abras. Conociendo la historia, todos quisiéramos que entrara de una manera terrenal, pero espiritualmente, hermanos, muchas veces ahí está, como dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, como lo hizo con Simón. Pero Simón no pudo ser partícipe de sentir la presencia de Dios porque había un estorbo en su corazón. ¿Qué era qué? Esa mujer, ¿cómo puede tocarle? Era ese egoísmo, hermanos, de querer solamente para él las cosas y pensar que las otras personas no lo merecían. La Biblia dice que somos salvos ¿por qué? Gracias. Solamente por gracia. No es por obras, no es por fe, no es sino por gracia, para que nadie se gloríe de decir yo soy salvo porque vengo todos los domingos, porque soy el que predico, el hijo del pastor, y por eso soy salvo. No, dice la Biblia que somos salvos por gracia. Somos salvos porque no nos merecemos ser salvos, pero Dios nos da la salvación. Y es algo que no sabemos demostrar a las personas, porque Dios me usa por gracia. Y va a usar a la hermana Gaby por gracia, y va a usar a Juan por gracia, y a Elías, a todos solamente por gracia. No es, hermanos, para gloriarnos. Tenemos que ser muy honestos hoy nosotros con Dios, con un corazón sincero, decirle, Señor, este soy yo, Juan. No tenemos que orar como oímos que oran otros, no tenemos que hacer lo que vimos que otros hacen. Tenemos que ser como aquel publicano que se sentó y llegó al lugar en donde estaba el fariseo, se postró y dijo, Señor, ten misericordia de mí, no sé propicio de mí, pecador. Y el fariseo le decía, Señor, gracias porque no soy como este publicano, porque yo ofrendo, ayuno, voy a la iglesia. Dice que el Señor escuchó con agrado la oración del publicano y la del fariseo la desechó. Hay algo en nuestro corazón, hermanos, que tenemos que desechar, y es la falta de gracia, la soberbia, la exaltación, el querer más ser que las personas. La Biblia dice que tenemos que mirarnos cada uno como superiores, que cuando hagamos algo en esta tierra o dentro de la iglesia, hacerlo como para Dios y no como para los hombres. Cuando la iglesia de una manera madura entendamos todo eso, no va a haber diferencia, no va a haber problemas. Los lugares vacíos, hermanos, que ya no están, no estarían vacíos. ¿Por qué? Porque estaríamos enfocados, convencidos como esa mujer, que lo que necesitaba era tener la presencia del Maestro. ¿Ustedes creen que esa mujer no sabía que le llamaban pecadora, prostituta? Pero como yo les dije, esos tipos de personajes entendían que era la oportunidad de conocer a Dios. El fariseo leía la ley, pero como ella, como Nicodemo que fue a Jesús de noche, como Zaqueo, como Bartimeo, como la mujer adúltera, como María Magdalena que tenía los 7 demonios, todos esos personajes de los cuales Dios curó, leprosos, ciegos, entendieron que era su oportunidad de que la presencia de Dios estaba en el lugar donde ellos vivían. La Biblia dice, el Señor iba por Betania, y entonces vino al encuentro de él ciego, y le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor dijo, ¿qué quiere que haga por ustedes? Señor, estamos ciegos, damos la vista, y al instante recibieron la vista. Y entonces el Señor caminaba por las regiones de cierto lugar, y vino un leproso y dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. El Señor dijo, quiero, sé sano. Y llegó a cierto lugar y estaba un paralítico y sus amigos lo llevaron, y como la multitud estorbaba, subieron a la azotea, hicieron un hueco y lo pusieron delante del Señor. ¿Y qué recibió? Salió caminando. En cierto momento estaba Bartimeo y se arrastraba hacia el estanque, pero nunca podía llegar, ¿verdad? Y mucha gente. Pero ¿cómo sanaron? Cuando la presencia de Dios estaba
cerca de ellos decidieron llegar a Jesús. Hoy, hermanos, cada que venimos aquí manifestamos un servicio al Señor y le pedimos que sea un olor fragante, que suba como una ofrenda grata delante de Él, para que estemos en su presencia. Pero en la presencia del Señor hay libertad, hay sanidad, hay amor, gozo, paz, paciencia. Cuando nosotros tenemos eso, vamos a hacer una iglesia, no porque nos merezcamos una iglesia poderosa, y no hablo de riquezas o de un nombre para querernos más, sino que el poder de Dios va a poder ser vertido en nosotros como un vaso. Y eso es lo que Dios necesita. Salmo 130 dice así. Salmo 130. ¿Quién lo puede buscar? Salmo 130, versículos 3 y 4. A ver, hermana Liliana. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Dice Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para ser reverenciado. Si mirare Dios a los pecados, hoy no hubiera habido servicio. Hubiera estado cerrada la puerta porque ni un servidor a lo mejor pudiera estar hoy externando una palabra de Dios. Pero dice, Señor, si tú mirares a esos pecados, ¿quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá mantenerse? La Biblia dice, ser imitadores de Cristo, o ser imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo. Si Dios no mira el pecado, ¿por qué nosotros sí lo vemos? Y no estoy diciendo que Dios se haga desentendido, estoy diciendo que Dios no ve para que su iglesia esté firme y fluya y sienta el amor, y como dice él, aquí el Salmo 130, para ser perdonados y para que sea reverenciado tu nombre. Pero nosotros, como Simón le pasó, vemos el pecado, y el pecado es algo que carcome como una gangrena, lo dice, en nuestra mente, y entonces empieza el decir, es que la hermana Lili, ¿por qué? Y la hermana Lili, es que el hermano Jacob y Abraham, y yo vi que Juan hizo este. Y hay una carcoma que no nos deja a nosotros sentir la presencia de Dios. ¿Por qué vemos eso? Porque no sabemos, y son los días malos los que nos ayudan a valorar los días buenos. Les decía yo otra vez, son las pruebas los que nos ayudan a valorar la vida delante de Dios, es la enfermedad lo que nos ayuda a valorar la salud. Cuando usted está enfermo, dice, no aguanto, y entonces me invitan un hielito, el hermano dice, no, porque estoy. Pero cuando está sano, el hermano está soleado, y hielo, vodka y nieve, y se mete el clima. Pero cuando entonces ya se enferma, No lo vuelvo a hacer. y hasta, no, el hielo no, clima, apaga el clima, si puede, le digo yo. Mientras tanto, le subimos el clima, que nos pegue de lleno, pero ya cuando siento la calentura, ya apago el clima, me pongo suéter. Mi suegra, que me quiere mucho, me da un frasquito de vitamina C, le dice así, y lo echa y sé que se la tome, y entonces ya valoro los días de salud que tenía yo, y digo, no, ya no, porque quiero estar sano. Esos días son días buenos delante del Señor, y a veces no los valoramos. Cuando Dios viene a través de un servicio y te toca y te hace sentir su presencia, la necesidad que tú tienes de Él, de perdonar a tus hermanos, de ser un buen padre, de ser un mejor esposo, de enmendar tus errores, de levantarte, de estar fuerte. Es ese día que tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos los que estamos aquí tenemos cicatrices. Yo tengo cicatrices de cuando pequeño me caí. Fueron procesos que me dolieron, quedaron marcados, pero seguí adelante. Mi hija se cayó y ya se le hizo un rasguñito, y a lo mejor le quedará una cicatriz ahí. Le dolió, pero no le impidió a ella levantarse y seguir. Y eso es lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. No podemos nosotros, ¿verdad?, estar viviendo una vida vacía.
Simón era un creyente, entre comillas, que dejaba de creer en Dios por ciertas circunstancias. Usted no puede ser movido de su fe por nada. La Biblia dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Tribulación, angustia, hambre o necesidad? Porque estoy completamente seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, dice, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero dice, estoy completamente seguro de que nada me va a quitar del amor que Dios tiene para mí. Ni que se equivoque el que predica, ni que deje de venir el hermano, ni que... Dice nada, porque el amor que Dios tiene para mí es un amor incondicional. Es algo que no podemos nosotros entender aún, hermano. El amor con que Dios nos ama es indescriptible, incomprendible. Les decía yo, cuando una cosa falla y se repara, a veces pensamos que ya no va a funcionar igual. Nosotros tenemos herramientas que decimos, mejor una herramienta nueva, porque ya esta la hemos reparado y entonces está propensa a fallar. Pero así como les decía yo, Dios cree en los hombres reparados, en aquellos que tienen cicatrices, porque Dios sabe que van a funcionar. Nosotros como hombres emitimos juicios que los hombres emiten, vemos pecados que los hombres ven solamente sin mirar los nuestros. De la misma manera, así lo hace Dios. Dios prefiere hombres reparados que valoren sus días malos para decir, ya no quiero volver a estar en esos días. Les decía yo, Rahab la ramera, David en el adulterio, Moisés cuando asesinó a uno, Jacob cuando fue con Labán. Hay muchos ejemplos donde dice que hombres que fueron reparados fueron buenos instrumentos para Dios. Nosotros tenemos en la banca lo que reparamos porque decimos volverá a fallar. Dios nos ve y sabe que a lo mejor volveremos a fallar, pero la frase que les dije es lo que tenemos que llevar. Dios nos elige no por estar preparados, sino nos elige para prepararnos para lo que ha de venir. Para eso dejó un manual de vida, hermano. Para eso dejó la Biblia, que nos enseña a ser mejores día con día. Pero hoy tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que ser creyentes incondicionalmente, leales. La lealtad no se basa en lo que vive, sino en las buenas y en las malas. Tenemos que estar ahí. Eso es ser alguien leal. ¿Leal a quién? A nuestro Dios. Darle a Dios el recibimiento que Dios se merece. Como lo que dijo la hermana Elizabeth. Si yo no tengo mucho, la viuda no tenía mucho, pero me dio todo lo que tenía. No le demos a Dios lo que nos sobra, porque Dios no se agrada de los sobrantes. Dios no hay que darle eso, a Dios hay que darle todo, porque Él es la fuente proveedora de todo lo que hoy nosotros tenemos. Así que, hermanos, dejemos de ser Simón y hoy tenemos que ser esa mujer pecadora, esa mujer que derrame su corazón con lágrimas a Dios y que renuncie a todo lo que tiene. Esta prédica no es para alguien que apenas va a conocer de Dios, sino es para usted y para mí, que estamos viviendo a lo mejor aún en una vida de pecado. Y lo que Dios quiere no es que nos alejemos. Satanás, eso es lo que quiere poner en nuestra mente. Cuando alguien falla, lo primero que hace es dejar de venir a la iglesia, dejar de orar, porque fue lo que le puso en el corazón a Adán. Cuando pecó, le puso el temor a esconderse y no decirle, Señor, pequé, te fallé. Dios lo que quiere es que como esa mujer, como la mujer del flujo de sangre, como los leprosos, ciegos, vengan al Señor. El Señor sabía lo que tenían, el Señor sabía que la sociedad los iba a despreciar, pero Él no. Dios lo que quiere es eso. El Salmo 51, creo que el 17 o 7, a ver, lo dice, hermano. A ver, Salmo 51,
¿Es el 7? Purifícame con hisopo y Dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que ser una persona agradecida con Dios. Una persona agradecida, porque si a mí hoy me preguntaran todo lo que Dios ha hecho en mi vida, no me alcanzaría mi día para agradecer o para externar que Dios me dio una esposa, unos hijos, unos padres, me ha dado salud, nos ha dado trabajo, han venido pruebas, pero hermanos, no nos alcanzaría la noche para agradecerle a Dios por tanto. Tantas veces que viajo, inclusive ahora que venía con este chico, carros volteados, una lluvia, la camioneta me venía fallando, atravesábamos Guadalajara, Michoacán y Guanajuato, entre esas tres hay una carretera que me dicen que es peligrosísima, y me venía fallando la camioneta y decía, Señor, que no me falle aquí, hasta donde llegue, y ahí venía yo, hermano. Y ¿saben qué? Le doy gracias a Dios por todo eso, porque vemos su amor hasta en ese tipo de cosas. Y veía yo carritos nuevos descompuestos, y venía yo la camionetita blanca y decía, Señor, que no falle. Y ese tipo de cosas, aunque no parezcan, como decían hace rato, tan grandes, es ahí también donde está la mano de Dios. Aleluya. Yo fui por este chico a Guadalajara, tuve temor como hombre, miedo a que le pasara algo, porque tenía familia, esposa, hijos. Y hermanos, el miedo cuando se apodera de alguien es algo que llegué yo al aeropuerto y decía, me van a ver, y decía, Señor, toma todo el control. Y después me di cuenta que todo estaba en las manos de Dios. Vi a este chico, lo vi bien. Me agarró otra vez la noche allá en Conalá, sin casa, buscando un hotel a las 10, 11 de la noche. Me hablaban unos de aquí y decían, no, salte de ahí, es muy peligroso. Y dije, Señor, no puedo ir ya a ningún lado. ¿A dónde iré ahorita, Señor? Pon un hotel, que todo salga bien, que estos chicos estén bien. Hasta que les mandé una foto al grupo y dije, hermanos, estoy con el chico, estaba yo en un hotel y él estaba dormido. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque, hermanos, nosotros a veces, como Simón, pensamos que somos mejores que otras personas y que nos merecemos el favor de Dios. Pero el favor de Dios está al alcance de todos. Ustedes no conocían a Ángel, pero Dios le conocía. Y su esposa me hablaba y me decía, Ángel, ya le pasó algo porque él no es así. Yo solamente quiero, si está su cuerpo, que lo encuentren. Y me decía esas palabras y yo decía, no, tranquila. Yo le dije, yo ya pedí por él en la iglesia. Y me dijo, ¿usted va a la iglesia? Le dije, sí, somos cristianos y están orando por él y va a estar todo bien. Amén. Aunque por dentro decía yo, Señor, que esté bien, ¿no? Pero me daba palabra y dice, le agradezco mucho, Señor. Le agradezco que oren por Ángel, pero ya es demasiado. Ella había perdido la esperanza y lógicamente yo me ponía en el lugar de esposo y de padre y decía que un día ya no regrese yo de un viaje. Y me decía, es que su mamá está devastada, porque Ángel nunca ha hecho esto y van 4 días y sabemos que ya es lo peor en su vida. Solamente queremos que lo encuentren. Y entonces, en mi deber, no tan solo como jefe, sino creyente, le decía, todo va a estar bien. Ya, él va a estar bien, no te preocupes. Y es ahí donde Dios también nos prueba a nosotros de qué tanta fe tenemos. Y el hermano Rodrigo me mandó un WhatsApp y yo le dijo, hermano, él va a estar bien. Él está bien, el Señor me ha hecho sentir que Él está bien y que va a aparecer. Y de esas palabras uno se aferra. Alguno podría decir, bueno, el hermano lo dice porque así. Pero es creer como lo hizo esta mujer. Creer que Dios, hermano, va a actuar porque Él está bien conocido, tanto de Simón como de la mujer pecadora. Y cuando lo encontraron, su esposa me dice, oiga, le doy gracias, dele gracias a la iglesia. Porque sabemos que esto no es más que algo de Dios. Esto podrán decir cualquier cosa. La chica no es, creo, ni creyente, pero a lo que voy es que manifestó
no la suerte, no que a lo mejor la fortuna, sino que dijo, nosotros sabemos que esto lo hizo Dios. Porque mucha gente no sale vivo y a ellos solamente le dijo el jefe, ya déjenlo ir. Dice, esto es de Dios y les doy las gracias a ustedes. Y se los digo porque esta historia es muy semejante a lo que pasa allá afuera. Y no tan solo porque oraron por él, sino porque hay muchas personas que merecen, hermanos, ¿verdad? Y que reciben el favor de Dios que a veces nosotros menospreciamos. Y si pasa con las personas de allá afuera, también a veces pasa con las personas de aquí adentro. Menospreciamos que Dios pueda actuar en alguna hermana, inclusive a través de la danza, inclusive a través de alguna profecía. ¿Por qué? Porque estamos viendo al hombre. No miremos el vaso, sino miremos lo que está vertido en ese vaso. Usted puede ser o ver un vaso de plástico de lo que tiene la hermana Energizer y un vaso de cristal, pero el líquido que le echan es el agua, es la misma. Pero hay unos que no les gusta ese vaso y otros que toman el vaso de cristal, pero el líquido es el mismo. Eso mismo pasa dentro de la vida espiritual. Somos vasos a lo mejor diferentes, pero lo que está en nosotros, lo que Dios pone en nosotros, es lo mismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no cambia. Así que hoy no dejemos que, como a Simón, la falla, el pecado o las etiquetas que tenemos de otros nos haga a nosotros no sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Simón hubiera dejado de mirar hacia la mujer y hubiese mirado al que tenía enfrente de su mesa, la historia de Simón hubiera sido maravillosa. Pero Simón, ¿saben qué hizo? Dejó de mirar a Dios por ver a la mujer. Y eso te puede estar pasando a ti, me ha pasado a mí muchas veces en mi vida y le ha pasado a muchos de los que hoy no están aquí. Dejaron de ver que Dios estaba con ellos a la mesa porque vieron a alguien que tenía fallas, que ahora sí quería ponerse delante de Dios. Y ese pudo haber sido yo, pudo haber sido el hermano, la hermana o usted. Pero el mensaje es que no le quitemos la mirada a Dios, porque Dios ya ha estado, Dios ya nos ha escogido. Dios está en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando nos sentimos solos, siempre llega una respuesta del Señor. Siempre hay algo que Dios pone, una persona, una palabra, algo, hermanos, que no es controlado, sino más que por el Señor. Así que hoy, a través de este mensaje, debemos nosotros, hermanos, de madurar, de darle al Señor el recibimiento que Dios se merece en nuestro corazón. Ser honestos completamente con Él y decirle, Señor, yo traigo hoy esto, y si lo sigo trayendo no voy a aguantar más, libérame de esta opresión. Yo me he ganado a través, como esa mujer pecadora, de tanta vida de fallo, una carga que ya no puedo con ella. Tenla, Señor, pero seguimos queriendo cargar todo eso y hay que deshacernos, y va a ser un perfume agradable al Señor cuando nosotros vengamos a Él dispuestos a recibirlo. Así que hoy, si usted y yo hemos dejado nuestra experiencia del amor o del primer amor, cuando todo en nuestra vida era Dios, hay que regresar a Él. Cuando queríamos servirle, cuando decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos? ¿Y por quién hay que orar ahora, hermanos? Y el que sigue, decían los hermanos. Y las filas estaban, y el que venga, el otro, y sí. Gloria a Dios. Cuando usted y yo sentíamos eso, hay una alabanza del Ministerio Base que dice, vuelve al primer amor, donde todo era mejor, donde sentíamos realmente esa conexión con Dios. Usted podía sentir la presencia de Dios a través hasta de una alabanza, y lloraba y se derramaba porque entendía qué tan pecador era usted y cuánto amor Dios había tenido por usted. Y ese es el sentir en el cual Dios quiere regresarnos, a que nosotros tengamos dependencia de Él en todo momento. Todos los días decirle, Señor, yo dependo de ti, de tu misericordia, de tu amor, porque yo no merezco nada. El hecho que yo predique no me hace mejor que ustedes, no me hace merecerme algo más allá arriba. No es cierto, hermano.
todo lo que tenemos es por gracia, y porque Dios tuvo gracia de Simón y tuvo gracia de esta mujer y la ha tenido de nosotros. Y eso quiere depositar en nosotros, que tengamos gracia de los demás, que podamos tener misericordia de las personas, que pongamos la mirada en ese Dios de poder, de amor y de misericordia, hermanos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque entendemos, Señor, que a veces es necesario venir con quebrantamiento a tus pies. No solamente el ruego de Simón le alcanzó para que él cambiara, sino el quebrantamiento de una mujer que había reconocido sus fallas, que había reconocido, Señor, que delante de ti no estaba limpia. Hoy, de la misma manera que esa mujer llegó a ti, hoy, Señor, reconocemos la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. La gran necesidad, Padre, que a veces no podemos entender porque el pecado nos hace escondernos. Es como si un enfermo no quisiera entrar con un doctor. A veces nos rehusamos venir al que puede perdonar nuestras fallas, Señor, al que puede salvar nuestras vidas. Pero hoy, a través de esta palabra, no queremos mirar más, Señor, a los lados, sino queremos mirarte frente a frente, aquel que ha entrado, aquel que se ha sentado a la mesa con nosotros. Y hoy queremos aprender de ti, de lo que tú diste, Señor, en tu caminar, de lo que tú enseñaste a través de tus milagros, Señor. Hoy queremos darte las gracias, poderoso Dios, Padre, por la vida. Queremos agradecerte por la salud, Señor. Queremos darte las gracias por nuestros hijos, por nuestras esposas, por los esposos de mis hermanas, Señor, porque tú eres bueno, por el trabajo, Señor. Queremos darte las gracias porque tú has tenido misericordia de esta iglesia, porque, como el Salmo dice, porque si tú mirares a los pecados, Señor, ¿quién podría mantenerse, Señor? Estaríamos todos fuera de tu presencia, pero tú que eres bueno, Señor, tú, Padre, que eres grande en misericordia, nos has dado la oportunidad de estar una vez más aquí, para ponernos a cuentas, para sentir tu palabra, para que tu palabra fluya en nuestro corazón y podamos derramar lágrimas de arrepentimiento delante de ti y decirte, Señor, cambia mi vida, Señor. Esa mujer no quería ser más pecadora, no quería que la llamaran más prostituta, Señor, y sabía que la única persona que podía cambiar su vida, Señor, no eran los religiosos, no eran las autoridades de ese tiempo, sino eras tú, Señor, aquel que tiene la potestad de perdonar, de salvar, de cambiar, de transformar. Y hoy, Señor, venimos a ti, no venimos, Señor, a la iglesia remanente, a ver a un pastor, a ver al que predica, un pilar. Venimos delante de tu presencia porque sabemos que en tu presencia hay libertad, hay sanidad, hay poder, Señor, hay vida, Señor. Y hoy tú eres el dador de todo ello y venimos a tus pies para que podamos ser un instrumento donde fluya tu poder, donde las personas vean que tú nos has elegido para prepararnos para lo que ha de venir, para llevar las buenas nuevas, para llevar sanidad, Señor, para que a través de nuestra boca y de nuestras manos se manifieste tu poder, Padre. Y aquí estamos, Señor, hombres imperfectos clamando al Dios perfecto, al dador de la vida, Señor. Hoy queremos ser instruidos por el Maestro, Padre, y que esta palabra no solamente sea al oído, Señor, sino que podamos ponerla por obra, que podamos derramar lágrimas, Señor, no honrarte solamente de labios, sino con un corazón, Señor, que clame a la misericordia. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque hemos sido indiferentes al llamado, porque nos hemos enfriado, porque pensamientos de alejarnos de ti han llegado a nuestra vida, porque pareciera que muchas veces pensamos que no vale la pena servirte, porque otras tantas, Señor, nos decepcionamos, porque pensamos que todo viene abajo, porque, Señor, nos confundimos, porque vemos al hombre muchas veces. Pero hoy yo, Señor, y cada uno de mis hermanos te pedimos perdón, porque a veces hemos dejado que tu amor se enfríe en nuestro corazón a causa de nuestros errores, Señor. Pero hoy venimos a tu presencia y aquí estamos, Señor, para que seas tú quien fluya de tu poder, Padre, en nuestras vidas. Queremos servirte. Hoy servimos al Dios vivo, al que reina, al Dios que transforma, al Dios que cambia, al que abrió los mares, al que sanó leprosos, Señor.
al que curó paralíticos, al que resucitó muertos, Señor, al Dios del cual las ovejas oyen su voz y le siguen. Y hoy queremos escucharte en lo profundo de nuestro corazón. Queremos seguirte, Señor. Queremos, Padre bendito, Señor, ser utilizados. Ya no queremos seguir creciendo fríos e indiferentes al llamado. No queremos vivir en la rutina o en la apatía, Señor. Hoy todos hemos entendido que si fuéramos los anfitriones tendríamos que darte lo mejor. Y hoy sé que quieres entrar en nuestro corazón. Aquí está, Señor. ¿Quién lo conocerá sino tú, Padre? Prepáralo para que puedas morar en Él, para que puedas habitar en Él, para que pueda llevar frutos, Señor, para que esté limpio de todo lo que no te agrada, para darte todo lo que en Él hay, Señor, para, Padre bendito, Señor, poder expresar con vuestro corazón, con vuestras acciones, Señor, que tú hoy moras en nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén.